Ahora vamos a hacer una pausa entre la siguiente tanda de panelistas para dar tiempo para reaccionar a quienes están acá. Esperamos que quienes están conectados en forma virtual también puedan escuchar un poco del intercambio que vamos a hacer en la sala, donde están presentes, como decía al principio, representantes de distintos gobiernos de la provincia de Misiones, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sectores también de la sociedad civil como Techo, también, no quiero olvidar, bueno, del Consejo Federal de Inversiones. Gracias, Rodolfo, para seguir en este intercambio, y en más o menos 10 minutitos pasamos a la siguiente rueda. Gracias, Vale. Un poco resumiendo, las dos presentaciones que vimos tenía que ver con un instrumento concreto que está impulsando Nuevo Hábitat con distintos gobiernos, que nos parece importante que ustedes lo conozcan. Y en segundo lugar, la posición de uno de los bancos, como es la CAF, pero también está el BID y Banco Mundial y demás. Entonces, un poco lo que queríamos ahora es tener algún tipo de dinámica entre ustedes, entre nosotros, con respecto a cuáles son las expectativas sobre el financiamiento concretamente, cuáles son las prioridades, y advertir que en realidad este es un primer foro, pero tenemos pensado armar una agenda para todo el año. O sea, vamos a hacer varios de estos, como para que también nadie se sienta muy estresado, y es una oportunidad para empezar a construir un diálogo, ¿no? Entonces tendríamos dos intervenciones de ustedes y después continuamos. Libre. Incluyendo a vos también. Vamos a arrancar como organismo formulador de proyectos que demandamos financiamiento. SFI es un organismo formulador de proyectos de hace 60 años. Trabajamos con todas las provincias por pedido de las provincias, en cualquier escala territorial y con una variedad muy grande de proyectos. Pero lo que a mí respecta, en proyectos de infraestructura, yo trabajo en el área de infraestructura, en la parte de planificación territorial. Trabajamos con ONU hace un tiempito, en toda la agenda de Neuquén. Nos encontramos siempre con charlas con ONU, con distintas provincias. Nosotros llegamos hasta el proyecto ejecutivo. Ingresa un pedido a la provincia, pasa por las etapas de formulación y llega al proyecto ejecutivo que lo entregamos a la provincia o a quien fuera que lo va a ejecutar o lo irá a ejecutar. Muchas veces esos proyectos quedan archivados, a veces se ejecutan, pero nosotros como CFEI no tenemos posibilidad de financiar las obras, nunca. Pero desde el año pasado, viendo esto, estamos trabajando, y antes del escenario nacional actual, empezamos a ver que era necesario un mecanismo de vinculación, por lo menos con los organismos de financiamiento, más allá que, por supuesto, el CFDI está trabajando con CAF en Neuquén, ha trabajado con BIT, pero me parece que hay que buscar, y la palabra clave la dijo el primer expositor, que es desbloquear los financiamientos. Buscar financiamiento alternativo, que los hay, pero no los conocemos. Entonces nosotros hablamos con la provincia muchas veces y no conocen. Cuento el caso de Santa Fe en un trabajo que hicimos junto con la provincia en un departamento obligado en el norte. Hicimos un montón de planes de ordenamiento, estudios de base, y la provincia en paralelo con esa información y con otra información consiguió créditos de la Agencia Francesa de Desarrollo por 65 millones de euros. ¿Y alguien conocía eso? Muy pocos conocen eso. Entonces digo, como eso hay mucho, están la agencia alemana y ONU, es un vehículo muy interesante para hacer la vinculación porque se conocen desde hace muchos años. Entonces me parece que la propuesta de seguir con el foro es muy bueno. A nosotros como organismo nos vendría muy bien porque tendríamos un menú de posibles ventanillas, digamos, que es lo que nos está faltando. Perfecto. Quedamos abiertos a cualquier charla. Yo, por parte de la provincia de Buenos Aires, quería comentar, quizás algunos lo conocen, que tenemos en la provincia la ley de acceso justo al hábitat, que es una ley de avanzada realmente, que se hizo con participación de muchos actores, y que la ley tiene algunos instrumentos que apuntan a colectar fondos de estas medidas endógenas que creo que mencionaba el primer expositor, como bueno, la participación municipal en la valorización inmobiliaria, poder captar contribuciones por mejoras que se hacen por parte de los niveles de gobierno. También hay una herramienta que se utiliza menos,
pero tiene que ver con la posibilidad de que los municipios, por ejemplo, generen impuestos por la vivienda ociosa que puedan ser también incrementales de acuerdo al tiempo que esa vivienda llega sin disponerse, y que, digamos, quizás herramientas que no generan la cantidad de fondos que nosotros necesitamos y que por ahí organismos internacionales sí nos pueden proveer, pero son pequeñas herramientas a nivel local que pueden ayudar quizás en otro tipo de iniciativas. Vemos que por ahí lo que es obra pública requiere una inversión muy grande, pero quizás hay otro tipo de herramientas o intervenciones que tienen que ver con el desarrollo territorial, tanto del fondeo, sino por ahí más desde el punto de vista de la planificación y la normativa, y que si uno aparte tiene algún pequeño fondo disponible para eso, puede ir generando avances, ¿no? Porque está la factibilidad de los proyectos muchas veces depende no solo de tener un buen proyecto ejecutivo, sino de tener las condiciones y la tierra para poder implementarlo. Entonces, me parece que para generar proyectos y financiamiento, generar las condiciones de posibilidad también es importante, porque por lo menos en la experiencia en la provincia de Buenos Aires, muchas veces nos hemos topado con esas limitaciones, ¿no? Tener la necesidad, quizás hasta tener la tierra, pero por cuestiones o de dominio o de normativa, no poder llevar adelante el proyecto. Hasta el año pasado teníamos financiamiento, ahora se nos suma un problema adicional, que es el del financiamiento, así que bueno, muy agradecida de esta invitación a pensar canales alternativos. Y bueno, Nicolás dijo las palabras claves en este momento, que son sin garantía soberana, así que yo creo que esa puerta va a ser que vamos a bastante recurrir. Muy bien. Todos pero esto... Sí. ¿Tienen alguna intervención más? Si no, seguimos con el programa. Yo dos cositas, coincido con el representante del CFI, el tema de la difusión, que es muy importante, más que nada para los municipios medios chicos, tener un canal y una ventana donde puedan ver las posibilidades. Es importante también el tema del fortalecimiento de las capacidades que le para la hacer de proyectos y demás. Me parece que y asistencia técnica en ese sentido me parece importante que se fortalecer a través de algunas de las organizaciones de las Naciones Unidas u otros organismos. Y con respecto a lo que decías vos del tema de tratamiento de préstamos sin garantía soberana, me parece que es un tema muy relevante. Nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires venimos trabajando con diferentes redes de ciudades con recomendaciones a los organismos para que hagan sus modificaciones en los estatutos para que permitan acceder a este tipo de préstamos. Así que me parece que ese es el tema, por lo menos, que estamos viendo a nivel internacional, que se va a estar, este año va a tener, tenemos que tener novedades. Perfecto. Acá, en el sentido, me parece que está haciendo, picando En punta. ¿Sí? ¿verdad? Muy bien. Sí, no, y bueno, y esto de tener las ventanas o tener un espacio común donde poder encontrar la información o casos de éxito, esto que mencionaba, porque somos pocos los actores en realidad los que intervenimos en materia de desarrollo urbano y vivienda, y bueno, tener de alguna manera sistematizado el tema del acceso a esa información, los casos de éxito, las pruebas pilotos, porque por ahí siempre hablábamos con algunos organismos multilaterales de crédito, de ver de qué manera, si seguimos haciendo siempre lo mismo, difícilmente tengamos resultados diferentes. Entonces, probar con alguna especie de prueba piloto, para eso estamos nosotros totalmente disponibles, creo que todos los gobiernos subnacionales, para buscarle la vuelta a esta situación. Perfecto, entonces sigamos con el programa. Seguimos y después, con... cualquier cosa retomamos preguntas. Exacto, seguimos con el programa, y tanto para quienes están de forma virtual como para quienes están acá, también contarles que esta es un primer paso, un primer espacio de encuentro donde estamos un poco comprimidos, digamos, con mucha información y con muchas también cosas para aportar, pero que la idea es continuar trabajando tanto en mesas técnicas como en espacios más amplios de formación con los gobiernos locales sobre este tema, ¿no? Así que bueno, ahora sí, continuando con los expositores, vamos a esta segunda parte donde vamos a hablar sobre experiencias más concretas en el desarrollo de fondos de desarrollo territorial, y para eso vamos a escuchar en primer lugar a Javier Coveña Andrade. Él es doctorando en estudios internacionales por Flaxo Ecuador, es máster en planificación territorial por la Universidad de Barcelona, e ingeniero en administración por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
Adicionalmente, colabora como consultor de proyectos en ONU Habitat en el Hub de Países Andinos y ha ocupado diversos cargos directivos en el Servicio Público Ecuatoriano, entre los que se destacan viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y asesor del Ministerio de Coordinación de Política Económica. Javier, que se conecta desde Ecuador, justamente nos va a comentar sobre el Fondo de Desarrollo de la provincia de Manabí, una experiencia que está actualmente en curso. Le damos la palabra y la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto, bueno, encantado de saludarles. Espero que esta jornada sea muy fructífera. Bueno, voy a contarles un poco del trabajo que estamos haciendo junto al gobierno de la provincia de Manabí desde ONU Habitat, pues, y trataré de ser lo más concreto posible. Contarles que ONU Habitat generalmente ha tenido mucha experiencia trabajando con el nivel nacional y con los niveles municipales, pero la experiencia de Manabí, pues, es una de estas experiencias que va a un gobierno intermedio, ¿no? Y pues una de las grandes dificultades que tienen los gobiernos intermedios y con las cuales empezamos a trabajar junto a este nivel de gobierno fue la gran dependencia de la renta nacional, ¿no? De las transferencias nacionales. Eh, el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador asigna calificaciones por niveles de gobierno y la calificación que recibe en los gobiernos provinciales en su conjunto en el Ecuador es de 3.2 sobre 7, que está por debajo de lo que tienen, por ejemplo, los municipios, que aunque también tienen dificultades para su sostenimiento y para generar recursos propios, pues están con una calificación más alta. En promedio, solo el 4% de sus ingresos son propios y la gran mayoría son transferencias. Ecuador tiene constitucional y legalmente el modelo de equidad territorial, que es un esquema que permite repartir el 21% de los ingresos permanentes, es decir, todo lo que se recauda en impuestos, sobre todo para los gobiernos subnacionales, y el 10% de ingresos no permanentes, que tiene que ver con hidrocarburos, recursos no renovables. Pero, sin embargo, en ese reparto, pues tampoco es que los gobiernos provinciales obtienen un gran porcentaje de ese gran total, ¿no? Participan alrededor del 27% de ese modelo de equidad territorial. Y en este esquema, pues el gobierno de la provincia de Manabí estuvo trabajando con nosotros desde el año 2000, finales del año 2020 e inicios del año 2021, sobre todo para tratar de optimizar y de institucionalizar algunas prácticas que ellos ya venían realizando y que resultaron bastante interesantes. También es importante notar que los gobiernos provinciales, que sería este nivel subnacional en Ecuador, tienen competencias exclusivas, algunas de ellas muy demandantes de inversión pública y de muchos recursos de inversión pública, resaltando sobre todo el tema de vialidad rural, riego y drenaje, fomento productivo, desarrollo humano y ambiente, que son específicamente competencias muy demandantes de recursos. Y pues ahí es una de las principales dificultades, sobre todo cuando el país, la nación, el gobierno central, pues tiene una crisis fiscal y llegan muchos momentos desde el COVID y pasando por varias optimizaciones fiscales que se han realizado a nivel nacional, que las transferencias nacionales se retrasan o se disminuyen en función de esta política nacional de austeridad, ¿no? La provincia de Manabí es la más extensa del litoral ecuatoriano, de la zona costera, pues aporta cerca del 5.8% del PIB nacional y pues tiene una población importante también. Y es en este marco pues que la provincia emprende un trabajo primero para revisar sus finanzas, para revisar la posibilidad constitucional y legal de recaudar más recursos. Y uno de los primeros temas que pretende hacer es una revisión normativa, dado que la Constitución y la ley permite recaudar contribución especial por mejora, sobre todo en aquellas grandes obras que revalorizan el valor del suelo, como pueden ser, por ejemplo, las vías rurales, las grandes inversiones en riego, que sin duda incrementan la plusvalía de las propiedades rurales, pero que, digamos, estaba un poco por inercia siendo recaudada de una manera que no necesariamente era progresiva, es decir, que no necesariamente contribuía a una recaudación justa de las rentas, donde los que más pueden aportar más lo hagan, sino que era más bien en función de una base imponible previa que se había heredado y que no se había reformado. Entonces, uno de los primeros trabajos que hizo el gobierno provincial para mejorar sus rentas fue revisar esta contribución especial por mejoras, que inicialmente tenía como base imponible de esa recaudación el cilindraje, y hizo varios ajustes y emitió una ordenanza que permitió cambiar
ese mecanismo de recaudación con una base imponible indexada al valor de la matriculación vehicular, es decir, aquellos vehículos que probablemente tenían un mayor valor económico de transferencia, pues eran los que tenían mayor capacidad de pagar. Eso hizo que las rentas propias incrementen de una manera importante y en el primer año se pasó de 1.9 a 3.7 millones por contribución especial por mejora, que no es mucho en un principio, pero que permite apalancar nuevas inversiones y permite que junto con la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se mejore la renta propia y eso permita apalancar nuevas inversiones. Y aquí justamente resalto el apoyo de la CAF, ya que pues también el hecho de que el gobierno provincial haya podido mejorar sus ingresos propios le permitió trabajar junto con organismos de crédito como la CAF para obtener un crédito de 43 millones con un programa de vialidad rural que permite atender importantes zonas de la provincia. Bueno, ahí menciono rápidamente algunas de las vías que serán intervenidas y también acceder a recursos de cooperación internacional orientados a apoyar alianzas con privados. Concretamente, la USTDA del gobierno de los Estados Unidos concedió una asistencia técnica no reembolsable para que la provincia pueda trabajar en un programa de transporte inteligente que permita a posibles inversionistas invertir en proyectos que eventualmente tengan un esquema de colaboración público y privado. Entonces, hay más experiencias como estas, pero, digamos, quisiera resaltar estas dos porque socios privados se unieron y también multilaterales como la CAF se unieron a esta iniciativa de la provincia, pero, por supuesto, hubo un trabajo previo que fue buscar un mecanismo para incrementar los recursos propios y, de alguna manera, ir disminuyendo esta gran dependencia de la renta nacional, sobre todo por la inestabilidad y porque hay recortes permanentes. Bueno, en esa lógica trabajamos juntos, tanto Gobierno Provincial de Manabí como ONU Habitat, para no solo actualizar el plan de desarrollo, sino tener una serie de pasos que permitan pues optimizar y aprovechar esas reformas que estaba haciendo el Gobierno Provincial de Manabí. Uno de ellos fue trabajar en que el plan de desarrollo tenga un componente de asentamientos humanos donde se caracterizan las potencialidades locales, más allá de los niveles sectoriales que se venían trabajando, riego, vialidad, etcétera, etcétera, buscar asentamientos, jerarquizarlos y encontrar proximidades, aglomeraciones territoriales que tengan potencial para desarrollar proyectos conjuntos. Y eso también permite que el nivel municipal pueda aportar a esos proyectos porque encuentra que son proyectos que comparten 2 o 3 municipios, pero que el nivel provincial tiene la capacidad de coordinar. También se diseñó una visión prospectiva para actualizar ese plan de desarrollo y se generó un portafolio de proyectos en cada uno de los, digamos, ámbitos territoriales, tomando en cuenta que la provincia, para el contexto nacional es relativamente grande, pues tiene diferentes sectores con realidades, ecosistemas, economías muy diferentes y por esa razón era necesario tener un enfoque pensado en la realidad territorial y ese portafolio de proyectos también ha contribuido a que nuevos socios, como los que mencioné antes, pero otros también, se atrevan a invertir y a querer participar en alguno de ellos. También se trabajó en una suerte de articulación de los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo de ordenamiento territorial y planes de uso y gestión del suelo del nivel municipal con el nivel provincial para garantizar que, como ustedes los han mencionado, aquellos predios que tengan ciertas potencialidades o aquellas obras que rebasen la jurisdicción político-administrativa municipal, pues puedan coordinarse y articularse de mejor manera. También, otra de las cosas que el proyecto hizo fue incorporar el índice de prosperidad territorial, que es una experiencia que ONU Habitat había venido ya mucho tiempo ensayando, pero a nivel urbano y de ciudad, como el índice de prosperidad de las ciudades o Cities Investment Index, y pues la idea fue adaptarlo a un contexto urbano-rural, porque claramente la provincia tenía importantes ciudades, pero también tenía una zona rural muy relevante que probablemente en las mediciones previas no se estaba considerando. A partir de ese índice, pues se fueron, digamos, identificando brechas, sobre todo en este caso se identificaron en el ámbito económico y en el ámbito de infraestructura, y la idea es, pues, ir midiendo cómo se comporta ese índice en cada uno de sus componentes o dimensiones, para también entregarle a los socios del gobierno de la provincia, pues, información de cómo están contribuyendo sus intervenciones y sus proyectos y cómo está rindiendo el dinero que han facilitado, no solamente en términos financieros, pero también en términos de desarrollo. Se hizo el índice para la provincia agregada, pero también para las principales ciudades. Y pues también se planteó un esquema de fondo de desarrollo territorial, que básicamente lo que busca es en aquellos proyectos que su jurisdicción rebasa a un municipio,
buscar que a través de este fondo y a través de una empresa pública, el gobierno provincial pueda aglutinar estos fondos destinados a ese proyecto y pues pueda tener ese esquema de financiamiento en un principio público-público. Municipios aportando, gobierno provincial también aportando y coordinando su desarrollo. Pero también tiene la pretensión en un futuro de aprovechar esta alianza que se da a través de la figura jurídica del consorcio. La Constitución ecuatoriana y el COTAD permiten establecer la figura del consorcio, que es la asociación entre varios niveles de gobierno, por ejemplo, provincial y municipal, pero eventualmente también aprovechar alguna reforma importante que ha habido a nivel nacional para favorecer los esquemas de alianzas con privados. Esto es, en aquellos proyectos que tengan el potencial de generar ingresos, de generar una renta que permita su repago, pues buscar el apoyo de privados, sobre todo en temas de infraestructura, donde sea posible pues apalancar gran parte de la inversión a través del esquema de privados. Esa arquitectura del fondo pues también pasa por un análisis de temas puntuales que hay que hacer en cada componente de ingresos, en el componente de transferencias del PGE, impuestos, tasas y contribuciones, y también ayudar a los municipios a mejorar su sistema de catastro multifinalitario, con el propósito de que el catastro no solamente se concentra en lo urbano, que es muy importante, sobre todo en materia recaudatoria, pero también en lo rural, porque el gobierno provincial tiene potencial de recaudar más contribuciones especiales por mejora, pero por supuesto se concentra en el tema vial porque es de lo que tiene información que se comparte con el nivel nacional, con los niveles municipales, pero si también hubiera un mejor catastro multifinalitario que tuviera cobertura en lo rural, habría potencial incluso de mejorar esa recaudación y por lo tanto las rentas de la provincia. Así que esto es un breve resumen, pero es un trabajo que está en desarrollo y pues que la provincia ha podido aprovechar no solamente para obtener el apoyo de socios como CAF, como USTDA, sino también para participar junto a ONU Habitat en varios eventos como el Foro Urbano Global de hace 2 años, también en la COP, donde ha tenido la posibilidad de contactarse, hacer networking con potenciales socios o personas, organismos de cooperación que están interesados en cooperar en algunos de estos proyectos. Así que bueno, espero no haberme excedido en el tiempo y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Javier, no estuviste perfecto con el tiempo. Me parece que la experiencia de Manabí parte de una situación también conocida por Argentina, que es la dependencia de los gobiernos subnacionales, ¿no? De las transferencias del gobierno nacional y cómo eso se puede transformar de alguna manera en una oportunidad para desarrollar nuevos instrumentos y también no como ONU Habitat puede ser parte dentro de los países de este trabajo con los gobiernos subnacionales en el desarrollo de políticas públicas más de largo plazo, no hacer una intervención de tipo llego, hago algo y me voy por ahí, sino justamente dejar capacidades instaladas a nivel institucional. Así que es una experiencia súper importante para compartir acá sobre también el tema de los catastros, ¿no? Que suele ser un talón de Aquiles tanto de los municipios como de las provincias. Ahora sí vamos a continuar con nuestra siguiente expositora, que la saludo muy especialmente porque es neuquina como yo. Ella es Daniela Poblete. Es arquitecta, especialista en ciencias del territorio, actualmente es coordinadora del área técnica del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad de Rincón de los Sauces. La Municipalidad de Rincón de los Sauces fue parte de este proyecto en el que ONU Habitat trabajó durante 2023 en la provincia de Neuquén. Es un municipio bastante particular, muy vinculado a la actividad petrolífera y gasífera, con todo lo que eso significa. Y bueno, entonces Daniela nos va a compartir justamente una experiencia de articulación con el sector privado en el desarrollo de espacios públicos. Así que gracias, Daniela, y bienvenida. Gracias, Vale. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Gracias por la presentación, Vale. Yo vengo a presentar un caso muy concreto, que es el Parque de las Infancias. Es una experiencia de articulación público-privada para la creación del primer parque público de nuestra ciudad. Y en este sentido fue una articulación entre el municipio, a la escala local,
Vialidad Provincial, Fundación YPF, con la participación de las pymes locales. Me dejo ahí pasar. ¿Avanza la diapo o no? Ahí sí. Sí. En este sentido, bueno, en esta experiencia de gestión de fondos, para el desarrollo de los espacios públicos, siempre hay dos instancias que son fundamentales a atender. Primero es el financiamiento de la obra y después el financiamiento del mantenimiento de esa obra para poder lograr una sustentabilidad. En este sentido, hay municipios de diversas escalas que ven impactada su capacidad de acción de acuerdo al grado de consolidación. En este sentido me refiero al compromiso y al conocimiento que tengan los cuerpos técnicos, y en el caso de la Municipalidad de Rincón de los Sauces, esto fue algo que lo comprendió el municipio porque a la hora de gestionar los fondos siempre es condicionante tener previamente los proyectos ejecutivos, tal como decía Rodolfo. Y con este objetivo, la municipalidad desde el año 2012 hizo un esfuerzo muy grande para convocar y para mantener dentro de la planta municipal profesionales que están relacionados con la obra, ingenieros civiles, arquitectos, maestros mayor de obras, que tengan la capacidad suficiente para generar estos proyectos, toda la documentación de base, los pliegos, los presupuestos detallados y la planificación general de toda la obra. Entonces, como experiencia virtuosa de este tipo de articulación, a nosotros, ¿qué nos pasó? Tuvimos un proyecto no prioritario, ¿sí? ¿Por qué no prioritario? Porque era caro, de gran envergadura, un parque urbano de 1,28 hectáreas en el acceso a la ciudad. ¿Qué nos pasó? Con el COVID se evidenció la desigualdad en el acceso a los espacios verdes y recreativos. ¿Por qué? Porque nosotros previamente ya teníamos una información, que es la información que ya teníamos disponible, que es el relevamiento de los espacios verdes que hizo el COPADE, que es la Agencia de Planificación de la provincia, un informe de plan de acción de ciudades sostenibles que nos presentó la Fundación YPF en el año 2018, y ya habíamos sancionado también con financiamiento del COPADE y del CFI un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que en el 2023 terminó con el Código de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que se sancionó de manera posterior. En esta información disponible, siempre se nos mencionó la situación de que estábamos con escasez de espacios públicos. En ese sentido, el informe del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles nos indicaba 2,8 metros cuadrados por habitante, con una población estimada de 30.000 habitantes. Hoy la estimación local que tenemos es que estamos alrededor de los 54.000 habitantes. Perdón. Bueno, eso ya lo dije, con una población estimada de 50.000 habitantes. Los resultados del censo 2022, sin embargo, nos dicen que somos alrededor de 30.000 personas en todo el departamento Pehuenche, siendo Rincón de los Sauces la ciudad de cabecera, ¿sí? Tenemos una particularidad. Nuestra ciudad es una de las ciudades que tiene mayor impacto de la industria petrolera a nivel regional, pero también a nivel internacional. En este sentido, tener el plan de ordenamiento a nosotros nos facilita el tener una herramienta ya de gestión que nos indica un camino de cómo deberíamos nosotros planificar nuestra ciudad y también poder albergar, ¿sí? En el momento en que Vaca Muerta, que es donde nosotros estamos, tenga el mayor impacto, poder asistir a toda la gente que se supone que va a estar viviendo en esta ciudad. ¿Sí? Nosotros sabemos que nos tenemos que anticipar este tipo de cosas. La estrategia de gestión que nosotros utilizamos para este parque tuvo que ver con lo que ya hablaba, articulación público-privada, pero tuvimos una situación muy particular que fue poder sentarnos a la mesa de alguna manera en lo que fue la renegociación de la concesión hidrocarburífera de Medanito. Esos son dos concesiones que están dentro del territorio, dentro del ejido administrativo de la municipalidad, y en concepto de la responsabilidad social empresaria, se logró generar un convenio con la provincia y con la operadora, que en este caso era la empresa Medanito, para que parte de esos fondos fueran direccionados directamente hacia el municipio, y nosotros con eso tuvimos que crear un fondo de desarrollo urbano que claramente estaba condicionado a que las cosas que nosotros podíamos hacer con eso sí o sí tenían que ver con infraestructura, ¿sí? Ya sea provisión de servicios, pavimento o en este caso infraestructura verde.
¿Por qué decía que esto es un proyecto que era no prioritario? Este es un proyecto, el del parque, que estuvo rondando por la oficina técnica de la cual yo tuve la suerte de participar en su momento, desde por lo menos 2017. El 7 de marzo de 2020, prepandemia, tuvimos una instancia participativa que fue el primer conversatorio joven. ¿Sí? Ahí se juntó relaciones institucionales del Honorable Consejo Deliberante, participó la Secretaría de Participación Ciudadana, el área de Juventudes, y entre todo eso, en este mismo conversatorio surgió que era necesario tener otro espacio o otros ámbitos de desarrollo de prácticas al aire libre que no entraran en conflicto con todas las edades, las franjas etarias que estaban utilizando hasta ese momento el único espacio público de calidad que teníamos, que era la Plaza Central. ¿Sí? ¿Qué nos pasó? 18 de marzo puntualmente del 2020, a los pocos días de haber hecho este conversatorio y de haber sacado muchísima información de qué era lo que los vecinos, y en particular los jóvenes, estaban necesitando en nuestra ciudad, se decreta el COVID-19. Lejos nosotros de pensar eso como un obstáculo, nos dio la posibilidad de poder trabajar en el proyecto ejecutivo, ¿sí? De poder responder a todas estas necesidades puntuales que tenían nuestros vecinos, con un proyecto ejecutivo que estuviera diferenciado en diferentes etapas, porque hasta ese momento todavía no estaba generado el Fondo de Responsabilidad Social, entonces no teníamos certeza de cómo íbamos a poder financiarlo. Sí que necesitábamos hacerlo, pero no cómo financiarlo. Entonces se pensó, en primera instancia, en 3 etapas: la obra dura, todo lo que era movimiento de suelos, patinódromos, todos los solados impermeables, el teatrino, el sector de juegos de básquet y el sector de juegos de los niños, lo que era la parte de infraestructura verde, que fue el arbolado y todo lo que es parquizado y riego, y después se consideraron obras complementarias como la electrificación y el cierre perimetral del sector de los juegos y del playón multipropósito. ¿Por qué complementarias? Porque eran actividades que, si se hacían después, no iban a perjudicar la utilización de ese espacio público por parte de nuestros vecinos. Esto tiene todo un marco normativo que es algo no menor, que es, como municipio uno siempre tiene que generar, y en el caso de que no lo tengas, buscar los mejores ejemplos a nivel local o a nivel regional, y en ese sentido son los convenios de cooperación, las contrataciones de las obras, contratación directa en el caso nuestro, y los convenios de donación. En ese sentido, como uno de los convenios de cooperación que nosotros trabajamos, fue la posibilidad de que Vialidad Provincial estaba haciendo una obra de repavimentación de 8 kilómetros a la salida de lo que es Ruta 6 hacia el este de la ciudad de Rincón, y estaba la posibilidad ahí de que Vialidad Provincial nos prestara de alguna manera las máquinas para hacer movimiento de suelo, y la empresa pudiera aportar algo de pavimento flexible para poder hacer el patinódromo. Entonces se hizo el convenio de cooperación, Vialidad hizo el movimiento de suelo de la zona del patinódromo, y después se hizo la pavimentación de ese sector. Después, todo lo que fueron los solados impermeables, el teatrino, los tableros, las rejas, todo eso se hizo o bien por contratación directa de la obra, o se hizo directamente con personal municipal. Se compraron los materiales con este Fondo de Responsabilidad Social y se hicieron bien las contrataciones o la ejecución por parte del municipio. Y después, cuando trabajamos el tema de infraestructura verde, nos pasó que durante ese mismo tiempo, durante el periodo de pandemia, fuimos varios compañeros que estuvimos trabajando en una capacitación que estaba brindando la Fundación YPF de Ciudades Sostenibles, y en ese sentido, uno de los proyectos que se desprendieron de ahí, se desprendieron varios, pero este fue uno de los que tiene competencia con este proyecto, es el de arbolado público. ¿Qué nos pasó? Con Fundación YPF pudimos definir qué especies se iban a colocar, en qué lugar, ¿sí? Cuánta cantidad de árboles, cuántos arbustos, cuántas flores, cuántos árboles ornamentales que nosotros no teníamos disponibles en la localidad, ni en los viveros que estaban en la zona, pero que sí se podían adaptar fácilmente. Y en ese sentido tuvimos mucha ayuda del director del vivero municipal, que es técnico forestal, y él ya tenía cierta experiencia
para sí mismo, digamos, en su casa, de adaptación de algunas especies florales o especies ornamentales de árboles, que se daban bien acá en la zona, pero que no se habían hecho compras masivas por temor a que las plantas no tuvieran éxito, digamos, a que en el camino del trasplante y demás, se nos desaparecieran, digamos, las perdamos. Entonces, toda la plata que salió desde la parte municipal, ¿sí?, fue por este fondo de responsabilidad social. Fue la renegociación de esta concesión hidrocarburífera que... bien, dale, no hay problema. Acá me avisan por Cuca que tengo que ir apurando. Esto hay una ordenanza y todas las obras que fueron saliendo de acá claramente tenían que pasar por el Consejo Deliberante. Como parte de lo que es el impacto del proyecto, ¿sí?, no, yo lo que tengo para destacar es la gestión público-privada para la creación de este parque urbano, porque también trabajaron pymes en este lugar, la dinamización de la economía local, el empleo directo en la ejecución de la obra, la compra de materiales en la localidad, la promoción de los emprendedores locales en las ferias periódicas. Acá puse algunas imágenes de todas las actividades que se realizan ahí. Ferias de emprendedores, la biblioteca, que va con la biblioteca móvil, cuestiones culturales, cuestiones deportivas, y también parte de lo que es el fomento de la vida al aire libre, el arraigo, el sentido de pertenencia, que en las últimas dos imágenes son vecinos que hacen fotografías de la ciudad y las suben a sus redes sociales, porque claramente están en este sentido de ir mostrando lo que se hace en Rincón. Y entre todo eso, algo que nos resultó a nosotros de importancia fue el fomento de trabajo colaborativo intermunicipal, o sea, puertas adentro. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que hacer, mucha documentación que generar, muchas acciones que había que articular, y si no hubiera sido el trabajo de todas las secretarías en conjunto, no hubiéramos podido llegar al éxito con este proyecto. Y por último, quería mencionar que la contribución a los ODS, por lo menos lo que hemos podido vislumbrar de lo que se trabajó en este proyecto, es que en el 2017 la provincia de Neuquén adhirió a la Agenda 2030 y comenzó con la adaptación, la búsqueda de indicadores y la territorialización de los ODS con algunos municipios, incluyéndonos a nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, esto es más a criterio personal, puedo decir que nosotros contribuimos a la salud y al bienestar, a la igualdad de género, a la energía asequible y no contaminante. Tenemos en este parque y en otras plazas públicas, se hizo la colocación de estaciones solares con cargas de celulares y de agua caliente, el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, las ciudades y las comunidades sostenibles y las alianzas para lograr los objetivos, porque si no hubiéramos tenido este aporte o la provincia no nos hubiera permitido sentarnos a la negociación de esta renegociación de la concesión hidrocarburífera, no hubiéramos tenido los fondos suficientes para poder desarrollar esto. Así que bueno, muchas gracias. Tenía dos videitos, ¿vale? Así que si después en algún momento, si los quieren pasar, los podemos mostrar. Muchas gracias, Dani. Gracias por tu presentación. Me parece que es un caso de éxito de la articulación público-privada, pero también con la comunidad, como plantea ONU Habitat, no solamente PPP, sino 4P, ¿no? Sector privado, sector público y la gente interviniendo, que garantizan también obras y proyectos mucho más sostenibles, tanto a nivel social, pero también en todo lo que generan, el impacto que producen en las comunidades. Que por eso también nos parecía muy importante compartir esta experiencia de Rincón de los Sauces, que además suma la experiencia de un municipio pudiendo articular con un actor privado de mucho peso, como puede ser la renegociación de una concesión petrolera, y justamente buscando generar beneficios para la comunidad desde ese lugar. Ahora sí, para el último panelista, vamos a presentar a Jairo Andrés de León. Él está desde Colombia. Jairo es economista con especialización en planeación y desarrollo urbano regional sostenible. Va a compartir su experiencia en planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial con instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano en Colombia, con especial énfasis justamente en el ordenamiento territorial y la captura de valor. Jairo es economista, como dije. Él también tiene un magíster en planificación urbana y regional de la Universidad de Buenos Aires.
colega acá de la casa. Es especialista en planeación y desarrollo urbano regional sostenible y doctorando en gestión urbana del territorio por la Universidad del Valle de Colombia, docente de universidades y consultor también en temas de desarrollo. Le damos la bienvenida a Jairo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Me confirman si logran escucharme bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí tengo son 6 láminas, pues básicamente como para poder ambientar un poco al segundo momento, que es abrir un poco la discusión sobre estos temas. Bueno, en primer lugar, agradecerle a UNO Hábitat, en especial al profesor Fernando, por abrirme este espacio y compartir un poco algunas reflexiones frente a la experiencia que ha tenido Colombia en este tipo de procesos de instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. Antes de entrar, es importante resaltar que pues, Colombia tiene un marco normativo o ha venido avanzando en América Latina, es uno de los países que tienen un marco normativo sólido frente a cómo poder impulsar los instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. Y este marco normativo pues data desde 1921 con la contribución por valorización, que es en otros países es denominada la contribución por mejora. Posteriormente surgieron una serie de normativas en las cuales no voy a profundizar, pero hay un marco referencial que es desde la misma Constitución de 1991, cuando se conforma, digamos, la constituyente. Posteriormente sale la 154, la del Planes de Desarrollo, que incluye uno de los artículos para poder promover los planes de ordenamiento territorial que se da justamente con la Ley 388 de 1997. Y ahí han surgido una serie de normas que de alguna manera han venido reglamentando algunos instrumentos de captura de valor del suelo. Como lo ve en esta lámina, tomado de un estudio realizado por la profesora Ortiz y compañía, hay un conjunto de instrumentos que la misma normatividad colombiana lo define, instrumentos no solamente para el desarrollo urbano, sino para el desarrollo, para poder financiar el desarrollo territorial. Estos que estoy señalando acá en estos momentos, digamos que son los más relevantes, de los cuales voy a hablar uno en particular, que es la contribución por mejora, pero aparece el impuesto predial, que es un impuesto, como su nombre lo denomina, que ya tiene su marco normativo vigente. Pero hay unos instrumentos de gestión urbanística que están prácticamente más orientados a la gestión del suelo urbano, como es la contribución por valorización, la participación en plusvalía, que tiene su soporte, digamos, jurídico en la Ley 388, las cargas y beneficios, transferencias de derechos de construcción y el reajuste de tierra, entre otros. Al final de la imagen podemos ver que también hay una gran relevancia desde el año 2012 con las alianzas público-privadas. Pero como lo han venido mostrando los anteriores expositores, hay una gran problemática que también presentan las ciudades de Colombia. Esta es una imagen que data del 2019, de un ejercicio que adelantó el gobierno anterior frente a, en algún momento se pensaba promover la política 4.0 de ciudades, pero muestra en términos generales que existe una gran dependencia de la transferencia a la nación, así como lo manifestaba el expositor de Ecuador, donde las grandes urbes son las que tienen la capacidad para poder generar recursos propios, a diferencia de las ciudades un poco más pequeñas o municipios intermedios, ciudades emergentes, que son las que tienen poca maniobra frente a poder generar recursos propios, y lo que se evidencia pues básicamente es una alta dependencia de las transferencias. Y esto un poco tiene un contexto en que desde 1991, con el proceso de descentralización en Colombia, gran parte de las responsabilidades para el financiamiento del desarrollo urbano fue trasladada a las ciudades o a los gobiernos subnacionales. Esta imagen también corresponde un poco a ese diagnóstico que se tenía para el año 2019, que hoy, digamos, no ha venido cambiando mucho. Y hay un primer elemento clave que es la actualización catastral. Para ese entonces, el 93% de los municipios de Colombia, digamos, tenían su catastro desactualizado. Y justamente desde el periodo anterior de gobierno se promueve lo que es la considerada la política de catastro multipropósito o multifinalitario, que hoy, digamos, ya tiene consolidado ese proceso y han venido avanzando en algunos pilotos en algunas ciudades en particular.
un elemento clave que son los planes de ordenamiento territorial, como lo venía diciendo ahorita, que está fundamentado en la Ley 388 de 1997. Para el 2019, pues también el 86% de los municipios tenían los POT vencidos, y que es justo ese marco normativo, esa hoja de ruta que tiene cada ciudad para poder avanzar en el conjunto de proyectos que susceptiblemente el día de mañana puedan ser financiados a través de algunos instrumentos o para que se puedan desarrollar. Y ya en la imagen que nos muestra acá, que solamente el 5% de los municipios en Colombia estaban utilizando algunos instrumentos de captura de valor del suelo, pues particularmente la participación en plusvalía o la denominada contribución por valorización. Entonces, siendo este el panorama, uno logra identificar, que la literatura lo plantea y en los ejercicios que se han venido adelantando, que hay unas limitantes. O sea, uno se preguntaría qué es lo que está pasando. Y hay unas limitantes, digamos que yo las he categorizado de la siguiente manera. En primer lugar, la limitada capacidad de gestión, es decir, existe una alta dependencia de las ciudades para poder recaudar sus recursos propios, sino que depende pues, prácticamente de lo que gira el gobierno nacional. Hay un tema importante y es la desconfianza de la limitada participación ciudadana. Eso de alguna manera imposibilita a que estos instrumentos se puedan implementar, además porque es considerado o son considerados instrumentos que son no tan aceptables por la misma comunidad. Y hay una baja capacidad institucional en términos de no hay voluntad política de algunas entidades territoriales, o se ha evidenciado, hay una limitada capacidad técnica. En este caso hago referencia a los catastros que están un poco desactualizados, el recurso humano no calificado. Esto es un tema fundamental porque cuando hay cambios de periodos de gobierno esa limitante. No hay entendimiento de la norma, pues particularmente de aquellos que tienen que tomar la decisión o aprobación, llámese el Consejo Municipal, y también ahí involucra un poco las capacidades técnicas que tienen los municipios, y que algunas entidades territoriales consideran que existen una demora en los procesos de implementación, es decir, de tipo administrativo. Sin embargo, más allá de todos esos inconvenientes o esas limitaciones, uno logra evidenciar que hay algunas ciudades que han logrado avanzar en poder implementar algunos instrumentos de captura de valor del suelo, pues particularmente la contribución por valorización. Y aquí pues coloco dos ejemplos y lo pongo a consideración de que se han desarrollado grandes obras. En el caso de la ciudad de Manizales, una ciudad aproximadamente de 500.000 habitantes, que en el año 1987 se crea el departamento administrativo, o bueno, estuvo creado el departamento administrativo de valorización, que hoy posteriormente se convierte en el Instituto de Valorización de Manizales, que es el INVAMA. Y como pueden ver, algunas imágenes que también son públicas, evidencian que efectivamente hay obras que se han desarrollado en función de la contribución por valorización. Seguidamente, pues la ciudad de Medellín, también con el Fondo de Valorización de Medellín, que digamos ya tiene sus años que haberse creado, y que dicho fondo también ha permitido poder recaudar algunos recursos para ser de alguna manera distribuidos y que estén en función de obras públicas concretas. Cada uno de estos fondos tienen un plan, digamos, establecido, definido, donde también hay una gran participación de la comunidad, que son pues prácticamente veedoras del proceso de inversión de los recursos. Yo cierro con esta lámina y es como, ¿cuál podría ser el camino? Pues no sé, un poco lo que nos planteaban hace algunos días el profesor Fernando y compañía del equipo, y es, al inicio de la presentación, el primer expositor hablaba un poco sobre la gobernanza, cómo generar esos acercamientos o generar unas condiciones en el gobierno local, los propietarios jurídicos del suelo y el sector privado, pueda haber, digamos, un engranaje pues de tal manera que permita, en primer lugar, que sean garantes de la legitimidad del proceso de implementación de los instrumentos que se definan. En este caso estaba hablando de la contribución por valorización, que es de obra pública. Y en segundo lugar, este engranaje o ese acercamiento pues generará, de alguna manera, la confianza para poder adelantar esos procesos de implementación de los instrumentos de captura de valor del suelo, salvo que se puedan suplir ese conjunto de limitaciones que ya pues manifesté, partiendo de la misma voluntad política, el que tengan los catastros actualizados, el que el conjunto de proyectos estén definidos en el plan de ordenamiento territorial, que en este caso la normatividad colombiana lo exige, y
hay algunos elementos claves que son desde el punto de vista institucional que ya yo mencioné. Creo que esa es como la apuesta a poder generar unas condiciones propias o una redefinición entre los modelos de gobernanza que tenga definido cada ciudad para poder avanzar en posibles implementaciones de instrumentos de captura de valor del suelo para poder financiarlos en el desarrollo urbano o en proyectos concretos. Creo que, bueno, ahí termino, porque estuve justo ahí con el tiempo que se me había propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, y gracias a todos los expositores y expositoras. Estuvieron todos, la verdad, súper respetuosos del tiempo, que es un elemento importante en estas jornadas para que justamente todos podamos aprovecharlas lo mejor posible. Les agradecemos mucho, les pedimos que se queden para una pequeña sesión de intercambio. Y antes de pasar justamente a eso, quisiera saludar y darle también la palabra a Raine Ferretti. Ella es oficial de ONU Habitat a cargo de la oficina de Brasil y Cono Sur. Está físicamente en Río de Janeiro, en la oficina de ONU Habitat. Ella es un gran apoyo para todas las actividades que estamos haciendo aquí también, junto con Fulvia desde Argentina. Así que quería saludarnos, y ella sin duda también va a ser un gran apoyo en todo lo que siga para este año para ONU Habitat aquí. Así que Raine, si estás por ahí. No fue Raine. Sí, se nos fue. O cambió mucho. O cambió. No es Raine, claramente. No es el recuerdo que tengo de Raine, la última vez que la vi. Seguramente se salió. Pero aprovechemos el momento como Sí. para... Queríamos tener esta instancia donde podemos... a ver, ¿te apareció? Hola, Raine. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ella sí es Raine. Ahora sí. Ah, bueno, me da miedo preguntar qué es que apareció en la cámara, en la pantalla de ustedes. Bueno, pero me alegra que me escuchan. Yo nada más quería aprovechar estos minutos para saludarles. Quería, a nombre de nuestro equipo de Naciones Unidas en Argentina, de ONU, saludar especialmente a Fulvia, que representa todo el sistema ONU en Argentina. Fulvia, que siempre fue una persona muy querida y que siempre nos apoya en todas las actividades que ONU Habitat hace en el país. Entonces, Fulvia, yo te veo ahí en la cámara, entonces quisiera a tu nombre agradecer a todas las colegas, todos los colegas del Sistema ONU en Argentina. Igual agradecer a Rodolfo Garay de CFI, también con quien tuvimos esta importante oportunidad de trabajar en el proyecto en la provincia de Neuquén. Entonces, también a nombre de Rodolfo, yo saludo a todas y todos los colegas de CFI. Saludar a nuestro equipo en Argentina, liderada por Fernando, con todo el apoyo gigante de Valeria, de Emiliano. También veo que tenemos a muchas personas de nuestro equipo técnico que ha trabajado en el proyecto en la provincia de Neuquén. Entonces los veo y las veo conectadas. Entonces también aprovecho para saludar a las personas que han trabajado durante todo el año pasado con nosotros en Argentina. Agradecer también a mi colega Erastus, que empezó con la presentación del City Investment Facility de nuestra agencia. También a todos los expositores y expositoras de Ecuador, de Argentina. Un saludo muy especial a Dani Poblete, con quien también tuve la oportunidad de trabajar en un intercambio con Brasil. También a Jairo de Colombia. Veo por los comentarios que tenemos personas de diferentes provincias de Argentina, también de la capital. Entonces, esto muestra que este espacio es un espacio de intercambio, de compartir conocimientos, experiencias de un tema que es tan difícil, ¿no? Trabajar el tema de financiamiento, de fondos, es difícil en todas las partes donde ONU Habitat trabaja. Entonces, yo sé que siempre un desafío. Entonces, me alegra que tuvimos más de 100 personas estamos teniendo conectadas, participando de este encuentro. Además de las provincias y de las ciudades de Argentina, percibí que tenemos personas de Chile, de Ecuador, de Colombia. Veo a varios compañeros y compañeras de Brasil,
también conectados acá, de nuestro equipo de ONU Habitat, pero también otras personas que puedo reconocer por el nombre. Entonces, yo quería aprovechar estos minutos para darles un saludo muy especial a Nicolás de CAF también, que estuvo aquí compartiendo la experiencia de un socio tan estratégico en la región que está trabajando muy fuertemente con proyectos urbanos en América Latina y el Caribe. Agradecer a todas y todos ustedes que están acá. Yo, Vale, espero que podamos en la próxima sesión después del break para un café, hacer una discusión, recibir preguntas. Entonces también creo que es un espacio para promoción de un debate que a partir de experiencias, a partir de las lecciones aprendidas, sean estas lecciones buenas, sean malas, es importante. Decimos mucho acá en Brasil, no sé si se dice en español, como reinventar la rueda. ¿Se dice eso en español? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es importante partir, yo siempre digo al equipo, es importante partir de lecciones aprendidas, las buenas y las malas. No nos olvidemos de las malas porque de ahí también construimos un futuro mejor para todas y todos. Muchísimas gracias, así que les vuelvo la palabra. Un abrazo. Gracias, Raine. Dios. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, la idea es compartir con algunas preguntas que se han hecho por el modo virtual y luego también poder hacer acá un intercambio y un cierre. Sé que todos y todas tienen agendas complicadas, así que si alguien también se tiene que retirar, no hay problema, es entendible y agradecemos mucho que hayan podido venir y que estén aquí. Y ahí ahora sí le voy a pasar la posta a mi compañero Emiliano, que es quien está moderando Sí, la una sala virtual. primera pregunta de Gloria Guevara, si podrían compartir alguna experiencia en la región de transferencias de derechos de construcción. No sé si alguien en la mesa o alguien en el chat puede tener alguna experiencia. Si no, repetirles que estamos abiertos a preguntas a las personas que están conectadas online. Y si no, abrir el juego aquí en la mesa. Sí, sí, sí. El micrófono está abierto, tanto, digamos, virtual como aquí. Yo voy a- Yo tengo una pregunta en relación a la primera presentación, que hablaba de que hicieron experiencia con 5 gobiernos locales, creo que era que los presentaron como para ver la reacción de posibles financiadores. Quería saber cómo podemos ahondar un poquito en cómo había sido esa experiencia, ante qué financiadores y bueno, y cómo. Me vuelvo la palabra a Erastus. Erastus, no sé si estás ahí. Quisiera contestar. Estoy aquí, pero no me queda claro la pregunta. Por favor, que se puedan. Acercate al micrófono. ¿Qué tal, Erastus? Me interesaba conocer más en detalle la experiencia que comentaste de que habían trabajado con 5 proyectos locales y los habían presentado ante posibles inversores, un poco qué tipo de inversores eran y cuál había sido la reacción. Muy bien, muy bien. Nosotros ahora tenemos proyectos que están en transcurso de ser preparados para inversión. No hemos llegado porque la facilidad, el Cities Investment Facilities apenas tiene como 3 o 4 años. No tienen proyectos que están ya preparados al final para inversión, porque eso lleva más o menos 3 años para llevar un proyecto de concepto hasta digamos, la fase que está preparado muy bien para inversión. Tenemos, sin embargo, unos ejemplos muy buenos en África, por ejemplo, de proyectos en lagos que era para movilidad y tuvimos inversores primero, tuvimos un apoyo grande del gobierno de Reino Unido y nosotros preparamos este proyecto con nuestro equipo de planificación que hace lo que se llama aquí
asesoramiento de ODS, SDG Assessment, la asistencia técnica de Naciones Unidas. Y luego tuvimos algunas compañías, algunas empresas de Nigeria y también del plataforma internacional que vinieron con inversión y ahora el fase que estamos ahora es este proyecto fue presentado en un tender internacional para que los inversores proponen inversión al proyecto. Entonces, el desafío que tenemos más grande es que una vez que el proyecto está ya preparado, nosotros tenemos que tener una relación o un aliado muy claro con el gobierno o con el gobierno local, digamos, o como en el municipio, porque unas veces ellos no entienden bien cómo ingresan el sector privado con la alianza. Eso es lo que puedo decir. No sé si eso ayuda un poco a responder a la pregunta. Sí, muchas gracias. Yo complementaría también que el caso que presentó Ecuador sería un caso concreto en la región, digamos, ¿no? Y después en Brasil están haciendo intervenciones también. Y en eso justamente una pregunta para Javier, de Fabiana Escobar. ¿Cómo fue el proceso de revisión de finanzas y normativas en el caso ecuatoriano? ¿Lo organizó el gobierno provincial, departamental o fue a demanda de los gobiernos locales? Gracias, excelente pregunta. Quiero contarte que las reformas tienen que hacerse en la corporación donde participan los municipios que son parte de esa provincia. Entonces, si bien la iniciativa técnica, digamos, la propuesta de reforma fue construida por el equipo del gobierno provincial, toda la corporación debe aprobarla. Entonces, hay que hacer un trabajo político, sobre todo para convencerles de que es positivo. En este caso, ellos estuvieron muy de acuerdo porque los recursos que se recaudan por la contribución especial por mejoras están exclusivamente destinados a vialidad rural. No pueden transferirse a otros gastos o inversiones. Entonces, eso hace que exista un interés de los municipios de apoyar esta reforma, ya que lo que recaude va a beneficiarles de manera directa, porque, digamos, ellos son los que finalmente tienen la presión social de que haya mejores vías rurales y vías que se conecten entre pueblos y ciudades. Entonces, eso ayudó. O sea, la respuesta corta es iniciativa del gobierno provincial. Obviamente participamos varias agencias en el proceso técnico, pero digamos que la decisión final es tomada por los municipios y tiene que haber cierto consenso para poderla sacar adelante. Y aquí también en el chat rescato una pregunta de Cecilia Barrera para Nicolás Mendiobros, de CAP, respecto a la nueva línea de financiamiento que se encuentra trabajando. Dice, quisiera consultar la posibilidad de préstamos por mejoras, si estarían dirigidos a programas o existe la posibilidad de financiar directamente un proyecto urbano integral en una ciudad. Sí, No sé, hola Nicolás, Cecilia, sí. ¿cómo estás? Gusto en saludarte. A ver, el préstamos por resultados, nosotros lo estamos implementando más que nada no para préstamos sectoriales, sino cuando se ven más planes de desarrollo. Y hay como una tabla que tiene que ver con la calidad de ejecutor que tiene el gobierno subnacional, con la capacidad institucional, con la posibilidad de encontrar quién puede ser un tercer vedor. Nosotros los que vimos juntos con Cecilia en Neuquén eran préstamos viales. Eso por ahí no hace tanto sentido, eran 3 intervenciones, por ahí no hace tanto sentido pasar a un préstamo por resultado, pero sí lo que se podría hacer es un programa de apoyo, por ejemplo, a la vialidad de la provincia de Neuquén o a la vialidad de alguna provincia de Río Negro, en la cual uno apoye determinadas iniciativas, y ahí podrás tener programas crema y distintos esquemas de financiamiento. Hoy el banco tiene como una política que por lo menos el 50% de sus aprobaciones tienen que ser verdes, en pos de este compromiso de ser el Banco Verde, con lo cual estamos mutando en el tema subnacional a proyectos más integrales que tengan componentes de agua o, por ejemplo,
en algunas negociaciones que estamos con algunas provincias del sur de Argentina, que hay varias localidades que todavía queman fuel oil para la luz. Bueno, a ver si eso por lo menos se puede pasar a plantas de gas. Lo mismo que hablábamos de la descarbonización del transporte, no solo pensar en la electrificación, que por ahí es un poco caro, pero hay varios lugares de Argentina que se podría pensar en pasar la flota de transporte público a gas. Eso es algo que estamos trabajando. Cada multilateral tiene como su política. Para nosotros el gas es el combustible de la transición, con lo cual estamos bastante activos en el financiamiento de temas con gas natural, y la verdad que hacia ahí vamos, pero básicamente los préstamos por resultado lo estamos aplicando más a escala municipal que provincial o estadual, pero tiene más que ver con la lógica de los programas que presentan en general las provincias, que tiene que ver con las competencias que tienen delegadas, ¿no? Entonces, por lo general, bueno, ya saben bien en Argentina a qué se dedican las provincias y a qué los municipios, pero sí nos gustaría ir hacia planes de desarrollo, pero eso algo que el caso de Ecuador me pareció súper interesante, de también ese apoyo, o el de Colombia, apoyo a la construcción de esos planes de desarrollo provinciales, como para luego poder poner indicadores de avance en esos planes de desarrollo y financiar frente a esos indicadores de avance. Estamos buscando un incremento de esa facilidad o una mejora de ese tipo de programas en los cuales puede haber un anticipo, porque muchas veces se requieren fondos para empezar a ejecutar las obras, y no hacer un préstamo por resultado que de alguna manera desembolse ex post, sino que ex ante puede haber algún anticipo de fondos, y que después se vayan recuperando. Y también estamos muy activos en lo que es la parte de formulación e incubación de proyectos, que es algo que se decía anteriormente. Estamos trabajando con el CFI en Argentina para ver de qué manera podemos ayudar a tener más una visión de desarrollo en los proyectos que financiamos, porque muchas veces nos pasa que quizás terminamos financiando lo que está en un estado más maduro de preinversión, y no muchas veces lo que más sentido haría para el territorio que estamos interviniendo. Y ir pasos atrás, empezar a ver cuál es la vocación territorial, cuáles son las principales trabas al desarrollo que tiene ese territorio y cómo se pueden ir articulando para financiarlo, cómo se puede sumar al sector privado. Creo que ahí tenemos como una doble misión en la región. Hace una falta muy grande de financiamiento, y además esa gran brecha de financiamiento lo que nos hace es ser muy quirúrgicos en qué vamos a destinar el financiamiento. Entonces yo creo que hoy estamos como en esa fase de darle un giro también en la articulación para ver qué proyectos financiar. Argentina ha sido un buen caso de éxito de trabajo con gobiernos subnacionales por la escala en general. Trabajamos más con provincias que municipios. Con municipios lo hacemos de forma indirecta, pero sí estamos empezando a trabajar con algunas provincias para ver si ellos de alguna manera luego pueden financiar a los municipios en determinadas obras, parecido a lo que hacíamos a nivel nacional de indirecto, bueno, financiar a la provincia para que la provincia ayude a los municipios, porque muchas veces los municipios no tienen escala para trabajar directamente con nosotros. Por un tema nuestro de costo de transacción, digamos, somos instituciones caras para por ahí proyectos de 5 millones o de 10 millones o de 15 millones. Para nosotros desde el punto de vista es lo mismo el costo de evaluar un proyecto de 500 millones como fue el gasoducto, que evaluar es más, a veces es más caro evaluar un proyecto de 10 millones multisectorial en una ciudad que un proyecto sectorial grande. Entonces, bueno, ahí hay como desafíos que hay que ir ganando escala. Nos encantaría poder ayudar a que Argentina tenga un banco de desarrollo que trabaje con gobiernos subnacionales. En Colombia lo hacemos con Findeter, en México están Banobras, porque eso a nosotros nos da capilaridad de alguna manera. Estamos trabajando con el BNDES en Brasil, con el Banco de Minas Gerais. Son como todas prácticas que buscamos replicar en la región. Con el Banco de Desarrollo de Ecuador, con el BEDE también hemos trabajado. Hay como formas de ir articulando y de que por ahí nosotros podamos ganar capilaridad. Pero sí, esa es la idea.
Una pregunta para CFI. Nicolás Altamirano Frontalini. ¿Cómo se puede acceder a financiamiento para vehículos eléctricos? Y respecto a los planes de ordenamiento territorial, los POT, ¿cómo es un mecanismo para solicitárselos al CFI? ¿Son dos preguntas? Sí. De vehículos eléctricos no tengo la menor idea. Nosotros no financiamos, digamos, sabemos de qué se trata, por supuesto, tenemos áreas que se dedican a toda la parte tecnológica a impulsar movidas federales en estos temas, pero no financiamos inventariables. Un vehículo eléctrico. Ahora, tenemos líneas crediticias para privados, que ahí no sé, pero podría ser que tengan alguna vinculación hoy en día con vehículos eléctricos. En lo que respecta a la pregunta que yo puedo responder, que es a los planes, el CFI como organismo de desarrollo trabaja en todas las dimensiones del desarrollo, parte ambiental, financiando proyectos, formulando proyectos que nos piden las provincias, en la parte ambiental, institucional, social, económica, tecnológica y de infraestructura, que es lo que nosotros manejamos en el área donde yo estoy. Específicamente en planificación territorial tenemos un menú que incluye los planes de ordenamiento territorial, los códigos, pero también otras cosas como agendas de proyecto, planes de desarrollo, procesos de regionalización, distintas cuestiones de planificación del territorio. En todos los casos, ya sea en este paquete o en cualquiera, el pedido tiene que ingresar vía la provincia. En la provincia nosotros tenemos un representante ante el CFI, que habitualmente es el ministro de Economía, ministro de Planificación, puede ser un jefe de gabinete, y el mecanismo es el municipio o un área de la provincia que quiere ejecutar algo, lo eleva a esa persona. Para uno sería lo que es un punto focal, nuestro sería eso, y esa persona que es el representante, por supuesto, recibe todos los pedidos. Se priorizan y después se bajan al organismo, y el organismo tiene una etapa que se llama de admisibilidad, en donde se analiza a ver qué es lo que entra, y en función de qué es lo que entra, se toma o se pide, miren, esto hay que reformularlo, todo habitualmente no hay problema porque les ayuda a reformularlo, y bueno, si se admite, después tomamos contacto con las partes y ejecutamos. No tenemos. Muy bien. Vamos a Pasamos a las presenciales. Vamos a saludar. Hay varias preguntas muy específicas, también hay comentarios sobre experiencias, pero nos parece que, bueno, ya como abordar todo eso llevaría mucho tiempo, entonces nuestra propuesta para quienes están conectados y conectadas es seguir trabajando de modo virtual. Vamos a generar un espacio de intercambio, digamos, donde podamos también canalizar estas experiencias y compartirlas. Estamos trabajando en un banco de experiencias que vamos a socializar, y así que vamos a saludar y a despedir y agradecer a nuestros expositores y expositoras por el tiempo y por sus presentaciones, que sin duda han sido muy ricas, muy fructíferas. Los saludamos y agradecemos también a todas las personas que se conectaron virtualmente. Los saludamos. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias. Gracias.